Tenemos un invitado de lujo en el programa de hoy. Se encuentra con nosotros el decano de la FACAI de Uncuyo, Augusto Rogerio. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Augusto. Augusto, te consulto principalmente con el tema de lo que sucedió en la marcha en la semana. ¿Cómo viste la marcha universitaria vos? Bueno, primero me gustaría hacer como una especie de línea para contextualizar, porque estamos hablando de una cuarta marcha. No es la primera, sino es la cuarta. Quiere decir que viene sosteniéndose un problema desde hace varios años y que el gobierno ha decidido profundizar. En términos de la marcha, aproximadamente 1.500.000 personas se movilizaron en toda la Argentina. Ustedes habrán visto las imágenes de Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Neuquén, San Luis, San Rafael, Mendoza. Y hablando en números, somos 2.800.000 en todo el sistema universitario argentino, por lo tanto más de la mitad del sistema salió a la calle, con el apoyo de parte o de gran parte de la sociedad. Me gustaría hacer un primer contraargumento, porque claramente alguien puede decir la marcha fue política. Por supuesto, señores, es política, porque esto habla de la polis. Esto habla de la sociedad que queremos. Lo que no fue sectorial, porque claramente habían personas de los distintos colores políticos, incluso de aquellos que habían o que han votado a la actual conducción del gobierno nacional. Porque hay un valor que tiene la universidad pública en la Argentina, que ha atravesado todos los periodos de gobierno, las crisis, los colores políticos, y ha logrado consolidarse como un elemento de movilidad social. ¿Eso qué quiere decir? Mi hijo el doctor. Exacto. Quiero que mis hijos vayan a la universidad, quiero que mis nietos estén en la universidad. Y eso atraviesa a libertarios, peronistas, camporistas, izquierdas, digamos, es un valor que como sociedad hemos conquistado y construido, y como sociedad hemos salido a la calle a defenderlo. Por lo tanto, la marcha fue, debe, y no hay otra forma de poderse expresar más que políticamente, ya no tanto hacia el gobierno de la nación, sino a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, para que acompañe lo que ya 2 fallos judiciales han dictaminado a nuestro favor. Pensando en eso del fallo que no se ha dado, que no les pagan principalmente, yo quiero preguntarte qué es lo que más te preocupa hoy dentro de ese contexto: el presupuesto, los salarios docentes, la deserción estudiantil o el estado de las universidades en sí. Bueno, me parece que la pregunta necesita una contextualización que es, porque si no caemos como en fakes o en dato, y entonces por ahí necesita más tiempo, pero ayuda mejor a la lógica del pensamiento. Y esto tiene que ver con que la Argentina está atravesando un periodo de crisis económico. Todos lo sabemos. Totalmente. Exacto. Todos lo vivimos, y en cierta medida algunos lo padecen más que otros. En el medio de eso, desde el 2023 hasta la fecha, la universidad se encuentra en el punto más bajo histórico de financiamiento por parte del gobierno. Estamos en el 45%. La universidad no tiene de dónde más ajustar, porque el esfuerzo ya está completamente hecho. Eso lo entendieron los legisladores cuando votaron una ley de actualización del financiamiento. El gobierno nacional, con las atribuciones constitucionales, la vetó. Al año siguiente, el Congreso volvió a votar una ley para poner en valor los sueldos, la infraestructura, las becas, que no era aumento, sino acompañar
el incremento o la pérdida del salario por inflación y de las becas. Entonces dijo, bueno, el gobierno tiene que hacer esta actualización. El gobierno desconoce por primera vez en la historia de la República y desencadena un conflicto sin precedentes, que es: existe una ley y se niega a cumplirla, porque no es una ley cualquiera, sino una ley que se volvió a vetar, pero esta vez el Congreso la insistió, es decir, que obtuvo una mayoría de 2/3, que no es una mayoría simple, e insistió la ley, y la ley está vigente. El gobierno no solo eso, que no la cumple, sino que también por primera vez en la historia un gobierno va contra las universidades para no cumplir una ley. Pero 2 jueces, en primera instancia y en segunda instancia, le ordenaron al gobierno avanzar sobre la actualización de lo que se considera alimentario, las becas y los sueldos. Y ahí está la primera respuesta a tu pregunta. Ya no es lo que un decano de una facultad piensa, sino lo que la misma justicia ha dicho. Claro. El sueldo y las becas tienen carácter alimentario, por lo tanto deben ser atendidas. Entendemos que a raíz del contexto general habrán cosas como la renovación del equipo informático, como el mantenimiento, como la construcción de nuevos edificios, que no es que no sean importantes, pero hoy la prioridad y la urgencia está acá. Bueno. ¿Por qué? Porque un docente que trabaja 15 horas en la universidad por semana gana 600.000 pesos. 600.000 pesos. Es decir, que el 70% de los docentes de toda la Argentina que trabajan en la universidad están por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. Y eso lleva a algunas circunstancias. La primera, y muy compleja, es el pluriempleo. Exacto. Porque con eso no se puede mantener una familia. Y eso va en desmedro de la calidad educativa, porque yo no puedo estar para otras cosas más que solo para el momento de ir. Otras cosas significa investigar, hacer extensión universitaria, diseñar nuevas estrategias. Vos hiciste una pregunta, una mención a las trayectorias académicas, la duración de las carreras, el egreso. Todo eso son problemas que requieren cambios estructurales, pero también efectiva dedicación de los docentes para reformar algo, para cambiar. Total. Y si yo tengo 15 horas y las 15 tengo que estar frente a alumnos, no puedo hacer eso. Ahí hay un problema bastante grave que tiene que ver con los salarios docentes. Pero no es solo eso, porque también dije las becas. Hoy un estudiante que tiene una beca está recibiendo 35.000 pesos por mes. Díganme ustedes cuánto cuesta un pasaje ida y vuelta a Mendoza. 44 euros. Sí, 44. Es decir, un pasaje. Sí. Es decir que los estudiantes están recibiendo también o soportando un ajuste por algo que inclusive desmonta la narrativa que injustamente está puesta en circulación con nosotros, porque las becas no se pagan a través de la universidad. Entonces la narrativa de las universidades malgastan, o son una caja, o todo lo que sea, o hay que auditar, diría el otro. Claro. Bueno, esa también te la puedo contar. En febrero he tenido 4 auditorías en la facultad, y están en el sitio web de la facultad, están las auditorías. Pero vuelvo a lo de recién. Los estudiantes, las becas de los estudiantes las paga el gobierno a la caja de ahorro del estudiante. Sí. Mira. Por lo tanto, no vienen a la universidad. Si el problema es la mala administración, ¿qué culpa tienen los chicos? Si directamente podrías aumentarle y va a su caja de ahorro. No va al presupuesto de la universidad, no lo administra la universidad. Entonces ahí se desmonta un argumento importante, que es el tema de la gestión de los recursos. Con esta cuestión de justamente el gobierno no se caracteriza también por tener los argumentos más sólidos, claro. ¿Vos qué ves como finalidad en el gobierno? No sé si alguna especie de
horizonte que se tenga, o crees que solamente la idea de justamente herir partes centrales como son la salud, la educación? No sé cómo es esa cuestión. Por una parte, el gobierno nacional no tiene una política universitaria. Sí. Estamos bajo asedio, estamos bajo ataque desde el 2023, pero no hay un lineamiento, no hay un debate, porque todos reconocemos que existen problemas. En un sistema donde hay casi 3 millones de personas, evidentemente pueden haber problemas. Sería muy raro si yo te dijera que todas son luces. Sí, claro. Hay luces y sombras. Pero también es verdad que hoy el 80 o 90% de los profesionales con los que te vas a curar, con los que vas a aprender, con los que van a construir este edificio para que no se caiga, con el que va a producir las cuestiones electrónicas o el arte o la filosofía, salieron de la universidad pública. Claro. El desfinanciamiento, que es por ahora lo único que se ve claramente, un desfinanciamiento, lo único que atenta es contra los sueños de los actuales que están cursando, pero también con los futuros, porque el derecho colectivo a la educación superior tiene como dos miradas. Una significa que yo como persona individual, nací en San Rafael Mendoza, tenga la posibilidad de ingresar a una facultad pública. Sí. Como en el Chaco, como en Buenos Aires, como en Jujuy, y no tener que trasladarme. Pero por otro lado, hay un derecho, la otra parte del derecho colectivo, es que la sociedad tiene derecho a tener profesionales. Claro. No es solamente que yo quiero ser maestro. La sociedad necesita profesionales para poder desarrollarse, para cuidar, para curar, para desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, el problema no es universitario, el problema es de la sociedad presente y de la sociedad del futuro. Claramente no, tampoco podemos ser, perdón, pero esto pareciera cazadores de mitos o haciendo algún tipo de break contra la fake news, pero el presupuesto de las universidades, acorde a la ley, no supera el 0,4% del PBI. Exacto. Entonces, si hacemos un silogismo y decimos, si el ajuste fiscal, el ordenamiento de las cuentas pasa por un 0,4%, ¿cuál es la calidad de ese ajuste, de ese ordenamiento? Después que se han hecho terribles y enormes, y en algunos casos crueles, ajustes, discapacidad, jubilados, salud. 0,4 desestabiliza la macro. Es muy raro el argumento, es muy raro, pero sin embargo son todos argumentos que buscan correr el foco, y el foco está en la producción de ciencia, tecnología, porque solo en la universidad, hoy si ustedes abren cualquier encuesta de opinión, la universidad tiene el más alto índice de aprobación y de consideración. Muy por arriba de los gobiernos locales, provinciales, nacionales. Sí. Esto quiere decir que la sociedad espera que la universidad sea, por ejemplo, árbitro. Un dictamen técnico. Minería sí, minería no, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué va a hacer? ¿Un perito de parte que dice sí o no? Para eso están las universidades. Los dictámenes y las auditorías pasan por las universidades, aquí y en San Juan y en las distintas provincias. Entonces, si hay una contaminación, si hay los peritos de las partes van a hablar a favor de las partes. ¿Quién tiene imparcialidad? Solo la universidad, que tiene su autonomía. Claro. Y me parece que ese conjunto no hace bien al esquema general de cómo se está pensando el futuro de la Argentina. Los docentes en FACAI, yo calculo que te hablan a vos de la situación, que te comentan cómo la ven. Me interesa también saber si hay
personas que sigan apoyando el gobierno, porque no me cabe duda que uno por lo menos tiene que haberlo bancado al principio al presidente, es como la gran mayoría del país. En la facultad, como en montones de lugares del país, a nivel macro, se han retirado de la universidad 10.000 docentes. Mirá. 26 doctores de alto nivel se fueron del Instituto Balseiro, que sí, es nuestra universidad. Eso significa una pérdida enorme, porque no se restituye con cargos, o si ahora se aumentara. El tema es que un profesor universitario, un investigador, no se forma del día a la noche. Lleva años de formación. Entonces, en la década de los 90 había un término horrible, pero que mostraba la situación, y es que se llamaba fuga de cerebros. Sí. Sí. Y hoy, literalmente, estamos ante esa misma realidad. Por ejemplo, conozco el dato de la Universidad Tecnológica Nacional, a nivel macro, 500 docentes han dejado de participar. Mirá. Eso significa que hay nuevos docentes que tienen que asumir responsabilidades de otro que se va, y que a lo mejor no está todavía en la etapa de poder hacerse cargo. Entonces, al menos uno piensa que la calidad educativa de todos nosotros ya está tensionada, cuando no decaída. Te cambio el eje del docente al estudiantil con esto de, por ejemplo, de que los chicos que tienen que viajar a Mendoza, o los chicos que vienen de distrito, por ejemplo, soy de Salto, el boleto me cuesta 3.500 para venir acá. Si bien ya me egresé, te quería preguntar si las carreras de los estudiantes están empezando a prolongarse más de lo que normalmente podría prolongarse, o directamente abandonan la facultad por no poder permitirse ni siquiera el viaje, por ejemplo. Cuando alguien, esto como norma general, cuando alguien da rápido y unidireccionalmente una respuesta, claramente no conoce el sistema. Porque yo te tengo que decir que hay un poco de todo eso. Tenemos estudiantes que han abandonado, estudiantes que han priorizado una materia por otra, es decir, que su tránsito, su trayectoria por la universidad se va a alargar. Y estudiantes que sí o sí tienen que encontrar algún tipo de empleo o algún tipo de manutención, no sé, podés hacer tareas que no estén en empleo, ¿sí? En empleo registrado. Sí, claro. Nosotros, en una estadística que tiene la Universidad de Cuyo, hecha ahora, el 60% de los chicos en algo trabaja. Mirá. Eso puede ser desde el cuidado de otras personas, o prepara, o trabaja en una heladería, o va al Rappi, o trabaja. Eso claramente impacta en sus trayectorias. Por otro lado, el sistema tiene problemas de la duración de sus carreras. Eso es una realidad, y de hecho todos estamos muy preocupados en buscar la manera de que eso no siga continuándose en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que los estudiantes puedan egresarse en lo que dice el plan de estudio. Claro. Eso tiene que ver en pensar qué contenidos sí, qué contenidos no, porque a veces, y eso ya es responsabilidad nuestra, ¿no? Acá no tiene que ver los gobiernos, se han ido sedimentando conocimientos. Entonces, se da esto, pero ahora esto, y como nos vamos a dar sensores con inteligencia artificial, y lo ponemos, pero nada sale. Claro. Entonces, la materia, en lugar de entrar y salir, como sería una cuestión de este contenido sí, ahora este no, va acumulando, y bueno, se transforman en materias que terminan incidiendo en la duración de las carreras. Pero, por otro lado, la calidad de la formación argentina es reconocida en todo el mundo. No hay en Latinoamérica profesionales más reconocidos que los argentinos, siendo que hoy la inversión en educación superior de la Argentina es la más baja de toda Latinoamérica. Mirá. Piensen en países, sin nombrarlo, que tienen muchísimo menos
bagaje cultural que nosotros, mucho menos extensión, mucho menos ingresos, mucho menos recursos naturales, tienen más inversión en educación superior. Y sin embargo, la Argentina no está, como también se ha dicho, en el último lugar de la cantidad de egresados. No está. Está en un nivel de aproximadamente 20 egresados. Pero bueno, hay condiciones de la biografía personal. No sé, tenés que irte de tu casa, formaste una familia, claro, o de repente tuviste un hijo, hay algo que te influye. Hay condiciones que son de la propia facultad, claro. Pueden haber pueden haber duración, materias que se exceden, metodologías anacrónicas, pero también hay una parte contextual de la condición socioeconómica, porque la economía, o sea, o voy al supermercado y compro algo para comer, o un libro, una fotocopia. Claro. No hay, o sea, no es un dilema. Eso ya lo estableció Maslow en su pirámide, necesidades claro, básicas, primero. Totalmente. Así que eso. En la cuestión de la calidad de los docentes, que estamos hablando justamente del reconocimiento más allá de Argentina y demás, te pregunto como decano, también como estudiante y como persona, ¿qué reconoces? Que la gente de otros lugares dice, che, la calidad argentina para la facultad es impresionante. Hay una característica que es que los argentinos atamos todo con alambre. Eso Precioso. Significa que, exactamente, que la capacidad creativa y de solución de problemas va mucho más allá que, si no es con este instrumento y con estas condiciones, no lo puedo resolver. Me parece que ese es un valor enorme que tiene cualquier profesional argentino, y hablo de las ciencias, pero también de las artes, ¿no? O sea, porque universidad es todo, no solo como el caso de mi facultad, mecánica, química, alimentos, bromatología, no, también hablo de música, de literatura, claro, de los, no sé, de francés, de inglés, de medicina, odontología, derecho, agrarias. Entonces, me parece que la característica de pensamiento crítico que se forma en las universidades nacionales permiten un desarrollo enorme, que es el que te permite reflexionar y vaya a saber si no es contra lo que se atenta. Yo te quiero preguntar la última, que es, ¿cómo ves el panorama de acá al futuro? Me imagino a 5 años, a 10 años. ¿Crees que la cosa puede mejorar? ¿Que quizás se mantenga este antagonismo con el gobierno nacional, o quizás la situación mejore? Bueno, no sé si conocen, pero hay un filósofo que se llama Giorgio Agamben, que habla sobre ser contemporáneo. Y dice que ser contemporáneo no es alguien que fluye fácilmente en el momento que le toca vivir, sino que es aquel que es capaz de ver la oscuridad del momento que le toca y mirar el futuro sin un tonto optimismo, ni mirar el pasado con una nostalgia total. ¿Sí? Nombrar la oscuridad significa señalar los problemas. Claro. El financiamiento es la oscuridad, las estructuras rígidas es oscuridad, la falta de inversión en tecnología y en ciencia es una oscuridad. Pero si no las nombramos, no podemos construir el futuro. Si no podemos delimitar cuáles son nuestras, para seguirlo a él, nuestras oscuridades, nuestras zonas donde hay que mejorar, la verdad que el futuro no podría ni siquiera pensarse. Por lo tanto, el futuro se está gestando hoy, en esta lucha. ¿Qué deseo? Que el gobierno sea coherente, porque te voy a dar una metáfora. No metáfora, sino un ejemplo. Se está trabajando en una ley que se llama de ficha limpia. ¿Lo han escuchado? Sí. La ficha limpia significa que si alguien tiene una condena, no puede asumir un cargo electivo. Claro. Entonces hay voces en contra. El gobierno está a favor, o sea, está propulsando con muchos aliados. De hecho, en Mendoza tenemos ya esa ley.
Y la ley, esta de ficha limpia, dice que si uno es condenado y después apela y vuelve a ser condenado, ya no puede ejercer un cargo público. Aunque todavía le queda una instancia, que es la Corte Suprema. Claro. De hecho, no sé, tal vez ustedes son muy chiquitos, pero hubo un crimen en un country que era de García Belzún, se mató el famoso Pituto, hubo una persona que fue condenada por asesinato a su mujer en un country, fue muy mediático el tema. A esa persona la condenaron, primera, segunda ¿el de la escopeta puede ser? No, el de la escopeta son los padres, es anterior. No. Ese es más tenebroso. Pero bueno, no importa. Condenado, apeló, se ratificó la condena a la cárcel, apeló a la Corte Suprema y la Corte encontró que habían vicios y quedó libre. Es decir, que se revirtió el fallo. Bueno, nosotros le pedimos lo mismo al gobierno. Si está pidiendo eso, que tienen que haber dos instancias legales y entonces no sos culpable, no sos no tenés los méritos para ejercer el cargo. Nosotros tenemos dos sentencias favorables en primera y en segunda instancia con la ley, que cumpla la ley. Entonces lo que pedimos y lo que buscamos es que sea coherente, porque si para la ficha limpia necesitas dos fallos y no podés ejercer, ya nosotros tenemos dos fallos que dicen que tienen que poner el dinero para las becas, para el personal docente y para el personal no docente.